¿Quieres empezar a hacer fotografía, pero no tienes ni idea de cómo dominar la luz desde tu cámara? Hay tres elementos básicos e indispensables que debes de conocer para que tus fotos sean espectaculares. No te vayas y quédate hasta el final que te lo explico. ¡Va la intro! Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente al Búnker de las Ideas. Mi nombre es Diego Alejandre y bueno, dando continuidad al curso de fotografía básica que estoy dando. El día de hoy voy a hacer la segunda entrega, por lo que te recomiendo o te sugiero que si no has visto el primer video, vayas a verlo y después regreses acá. Bueno, esto con la finalidad de que lleves un hilo o digamos que un orden en los videos para que vayas entendiendo las cosas que he venido explicando desde lo más básico, digamos que hasta lo que más puede resultar necesario que comprendas en un inicio. El día de hoy estaremos hablando de cómo controlar la luz, como ya lo comenté en la intro. Entonces hay tres elementos básicos y fundamentales que tenemos que conocer para que nuestras fotografías digamos que estén bien expuestas. Voy a explicar el término sobre lo que se refiere a una fotografía que está bien expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta. Y para conocer y para poder hacer los ajustes necesarios en nuestra cámara, porque esto lo vamos a hacer desde nuestra cámara, es necesario conocer, como les comento, estos tres elementos básicos y primordiales. Si no se dominan estos tres elementos, nos va a costar mucho trabajo poder tener fotografías bien expuestas. Digamos que esto es lo fundamental de que debemos de conocer para hacer la fotografía. Vamos a pasar a ver estos elementos. Muy bien, a lo que me refiero es el triángulo de la exposición. Es el triángulo que es muy famoso y que pues consiste en lo que es la apertura, la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Voy explicándolos de uno por uno, pero acuérdense que en mente tenemos que tener siempre este triángulo de la exposición para que nuestras fotografías, ya cuando la tomemos y que las veamos directamente en la cámara, pues no nos llevemos la sorpresa de que fue una fotografía mal expuesta, que le faltó luz o que tiene demasiada luz y que bueno, esto luego en postproducción nos representa cierto trabajo. Aunque hay fotografías que si están tomadas mal expuestas desde un inicio, es imposible recuperarlas. Y luego he visto que hacen como peripecias para poder recuperar esa fotografía. Y supongamos que a lo mejor es un momento muy fugaz que pues no se va a volver a repetir. Entonces es importante que tengamos la habilidad y el conocimiento para poder manejar estos parámetros y que nuestra fotografía sea con la luz adecuada o correcta. Bien, vamos a empezar por explicar lo que significa la exposición. El término exposición en fotografía se refiere a la cantidad de luz necesaria para crear una imagen. La luz es recibida por un material fotosensible, que es el sensor de la cámara. Esto ya lo habíamos platicado en la primera parte. Y bueno, esa luz la va a recibir nuestro sensor, ¿sí? Cuando una foto recibe la cantidad adecuada de luz, decimos que está correctamente expuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los elementos o digamos que tanto el fondo como el sujeto principal se ven correctamente, no queda oscuro ni el fondo ni el sujeto. Entonces quiere decir que nuestra luz, perdón, que nuestra fotografía tiene la luz adecuada, tiene la correcta cantidad de luz para que se perciba bien. Si la foto recibe más de la cantidad necesaria de luz, decimos que es una foto sobreexpuesta. Por el contrario, si recibe menos luz de la necesaria, hablamos de una foto subexpuesta. Cuando está sobreexpuesta, pues vemos zonas prácticamente blancas. Entonces se ve muy fea la fotografía porque, por ejemplo, en un fondo, si está casi todo blanco, pues perdemos el contexto de lo que había detrás. Sin embargo, si es una fotografía subexpuesta, pues queda, digamos que le hace falta mucha luz y no alcanzamos a percibir o a distinguir los objetos. Entonces, aquí lo importante es de que logremos una cantidad de luz adecuada para que la foto quede correctamente expuesta. Bien,
En nuestras cámaras tienen un dispositivo electrónico que se llama exposímetro. Aquí no se alcanza a ver desde mi cámara, pero bueno, las cámaras tienen este dispositivo que al momento de nosotros pegar el ojo al visor, cuando lo pegamos, ese exposímetro se va a ver en la cámara y voy a explicar de qué se trata o cómo debería de estar este exposímetro para que la fotografía esté correctamente expuesta. Bien, ¿qué es el exposímetro? Es un dispositivo electrónico integrado en las cámaras que nos permite medir la luz para lograr una exposición correcta de una imagen. La medición de la luz variará en el exposímetro de acuerdo a las condiciones de luz de cada escena. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi cámara aquí y estoy apuntando a determinada escena y veo que el exposímetro se está moviendo, está haciendo una medición de esa escena en concreto. Si yo muevo mi cámara y apunto hacia otra escena donde las condiciones de luz cambiaron, el exposímetro se va a estar moviendo. Entonces, cada que nosotros estamos moviendo la cámara, pues las condiciones de luz están variando. Entonces el exposímetro se está moviendo. Cuando un exposímetro se encuentra en el centro, decimos que es la exposición correcta. Sin embargo, cuando se encuentra cargado hacia el signo de menos o negativo, es una imagen subexpuesta, es decir, que le hace falta luz. Por el contrario, si se encuentra cargado al signo positivo o de más, será una imagen sobreexpuesta. Dicho de otro modo, le sobra luz. Y aquí pueden ver, por ejemplo, así se vería el exposímetro en su cámara. Y bueno, cuando la vemos cargado hacia el signo negativo, está subexpuesta, lo que quiere decir que tiene poca luz. En el centro, como ya mencionamos, una exposición correcta, y sobreexpuesto con mucha luz se va a ir al signo positivo. ¿De acuerdo? Aquí les puse algunos ejemplos de lo que se refiere a la fotografía correctamente expuesta, subexpuesta y sobreexpuesta. Aquí digamos que pues muy fácil de ver cuál es la fotografía que está subexpuesta, que en este caso es la fotografía que tengo yo a mi lado derecho. Y si se fijan, pues no se pueden distinguir correctamente los elementos, lo que platicaba anteriormente. ¿Por qué? Porque les hace falta luz. Entonces a esta fotografía en concreto le hace falta luz. Acá tenemos digamos que el extremo, una fotografía donde le hace falta, perdón, donde le sobra luz, porque tenemos que los cielos, por ejemplo, aquí están prácticamente blancos, el piso se ve demasiado blanco, lo que hace que perdamos texturas. Entonces, en este caso, cuando las fotografías se sobreexponen, perdemos muchos detalles en la imagen. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta fotografía, que es la que está correctamente expuesta, veremos que recuperamos detalles sobre todo en la parte del piso. Y si ven, también en lo que es esta región de la pared y la puerta, tenemos más detalles. Entonces, de aquí la importancia de saber exponer una foto correctamente, porque de lo contrario vamos a estar perdiendo mucha información en nuestra imagen. Bien, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el diafragma, ya que tenemos claro lo que es una foto con demasiada luz o con poca luz o con la cantidad adecuada o necesaria de luz, y vamos a empezar a hablar con el diafragma. Aquí yo tengo una lente, o digamos que un objetivo que, bueno, tiene una serie de cortinillas. No se van a ver, pero por ejemplo ahí se los ejemplifiqué, pero todos nuestros objetivos acá adentro tienen una serie de cortinillas que se abren y se cierran, y esto tiene la función, digamos que como de una pupila. Nuestros ojos, cuando tienen mucha luz, la pupila inmediatamente se cierra. Cuando estamos en condiciones de luz, o por ejemplo que entramos a un bar o a una habitación donde hay muy poca luz, inmediatamente nuestra pupila se abre con la finalidad de dejar entrar más luz. Cuando hay muchísima luz, hace lo contrario. Para no encandilarnos, la pupila inmediatamente se cierra. Y digamos que el obturador, el diafragma,
trabaja de la misma manera, como una pupila. Entonces, el diafragma es un mecanismo que sirve para regular la cantidad de luz que entra a una cámara por medio, como les comenté, del objetivo o la lente, para que al final el sensor de la cámara capte esa luz. Por medio de las laminillas superpuestas, que es el mecanismo para regular la luz, de tal manera que se abren y se cierran. Lo que se abren y se cierran, y eso se le llama abertura o apertura. La escala de las aberturas del diafragma se miden por medio de números F o de stops, o pasos también se le puede llamar. Yo lo conozco más como números F o pasos, pero bueno, para que tengan claro que estamos hablando de lo mismo. Y aquí se puede apreciar las laminillas que les comenté que se están abriendo y cerrando. En este caso, pues las laminillas están prácticamente cerradas, lo que dejaría entrar aquí muy poca luz. Vamos a ver un poco los rangos de abertura para que quede claro esta parte. Digamos que, como les comenté, que esta es nuestra pupila. Si nuestra pupila está muy abierta, ¿qué va a suceder? Que va a dejar entrar mucha luz. Mayor abertura, más luz. Aquí estaríamos hablando que estamos más o menos en un número F de 2.8. Si nosotros vamos cerrando el diafragma o estas laminillas, va a entrar menos luz, y aquí estaremos hablando que estamos en un F4, y así sucesivamente. Mientras más estemos cerrando el diafragma, pues los números F o los stops se van haciendo también más grande. Por ejemplo, un F8 vemos que está más cerrado, un F11 se va cerrando más, un F16 se va cerrando más, hasta un F22 que está prácticamente cerrado, y bueno, entraría mucha menos luz. Entonces, aquí es bien importante que quede claro. Mientras más abiertos los diafragmas, más luz. Mientras más cerrados los diafragmas, menos luz. ¿Ok? Y mientras más alto sea el valor F, va a entrar menos luz. Si se fijan, aquí tenemos un F22 y acá tenemos un F2.8. Está bien fácil de entender, pero esto es vital de que quede claro para que a la hora de que estemos manejando nuestra cámara en modo manual, sepamos qué parte tenemos que mover para controlar la luz. ¿De acuerdo? Ahora, a valor F más grande corresponde a diafragma más cerrado. A valor F más pequeño corresponde a diafragma más abierto. La escala de los Fs o los pasos pues puede ir desde 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 4.5, así sucesivamente, y podemos llegar hasta F32, que es una apertura o abertura muy cerrada. Por ejemplo, aquí tenemos un F8, y si nosotros cerramos más el diafragma, si nos vamos a un F11, vamos a tener la mitad de luz. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un diafragma F8 y lo abrimos a 5.6, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a entrar más luz porque el diafragma se está abriendo. Aquí les puse este ejemplo. Este es muy bueno para entender de lo que estamos hablando, para que quede bien claro. Y se pone el ejemplo de dos cubetas. Imagina que tenemos dos cubetas, la A y la B. El llenado de la cubeta ras es la exposición correcta. Si la cubeta no está llena, estamos subexponiendo. Y si la cubeta se derrama, estamos sobreexponiendo. Supongamos que llenamos la cubeta A con una manguera de 4 pulgadas de diámetro y la cubeta B la llenamos con una de 1 pulgada de diámetro. La cubeta A se llenará 4 veces más rápido que la cubeta B para alcanzar el llenado deseado. En este caso, el diámetro de la manguera es el diafragma F y el tiempo de llenado sería la velocidad de obturación. Ahorita vamos a hablar de eso. Es decir, que para poder tener la exposición deseada, mientras más cerrado esté el diafragma, se requerirá más tiempo de exposición y viceversa. ¿Ok? Bien, vamos a hablar del obturador también para que quede claro. Este es otro elemento que se necesita tener bien claro para poder dominar la luz en nuestra cámara.
Vamos a empezar por saber qué es el obturador. Es un mecanismo que está en el interior del cuerpo de la cámara que sirve para regular la cantidad de luz por un tiempo determinado para que al final llegue al sensor. Se compone de cortinillas y que se activan después de que nosotros apretamos el botón de disparo. ¿Sí? Aquí tenemos, hagan de cuenta que es como una cortina. Pues sí, son cortinillas en realidad, pero que se abren y se cierran. ¿Sí? Tiene dos cortinillas, una que se cierra hacia abajo y que está dividida en dos. Las dos cortinillas se encuentran en reposo. Cuando nosotros pulsamos el disparador, la cortinilla se desplaza hacia abajo, dejando de pasar la luz al sensor. La segunda cortinilla, la trasera, se desplaza. La segunda cortinilla acaba su recorrido y para terminar o concluir la exposición, las dos cortinillas vuelven a su mismo lugar. ¿Sí? Entonces es un mecanismo que se escucha cuando disparamos. Ta, 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 ta. Esa es la cortinilla que está subiendo y bajando. Y de aquí, de acuerdo a la velocidad de obturación que le demos, pues se va a abrir o más lento o más rápido. ¿Sí? Y aquí están, por ejemplo, las cortinillas para que sepan dónde se encuentran en su cámara. Bien, tenemos diferentes velocidades de obturación. ¿Sí? El obturador se abre se abre o se cierra a diferentes velocidades. Y esta velocidad pues determina el tiempo que el obturador permanece abierto y que controla la cantidad de luz que captará el sensor de la cámara. Se mide en fracciones de segundo. Las velocidades de obturación se clasifican en rápidas y lentas. Aquí les puse este cuadro para que identifiquemos de qué rango a qué rango estamos hablando de velocidades de obturación rápidas y también para que tengamos bien identificado qué velocidades de obturación son lentas. Aquí en color como rosado estoy poniendo las velocidades de obturación rápidas. Podemos hablar de que si tenemos velocidades de 60 hacia arriba, estamos hablando de velocidades de obturación rápidas. De 30 hacia abajo, estamos hablando de que tenemos velocidades de obturación lentas. Y bueno, digamos que en relación a la velocidad de obturación que escojamos, vamos a tener o un resultado u otro. Ahorita vamos a hablar de esto. La velocidad de obturación es medida en fracciones de segundo. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué trae 1 sobre 250, por ejemplo, o 1 sobre 60? Bueno, es por esto, porque la velocidad de obturación se mide en fracciones de segundo o en segundos enteros. Por ejemplo, la velocidad de 8000 es lo mismo que una velocidad de 1 sobre 8000. Cuando pasamos de una velocidad de 1 sobre 125 a 1 sobre 60, permitimos el paso del doble de luz. Y cuando pasamos de 1 sobre 125 a 1 sobre 250, es la mitad de luz la que entrará. Como vimos al igual que el diafragma, esta es otra herramienta que nos permite controlar la cantidad de luz que necesitamos para hacer que nuestra foto esté correctamente expuesta. Bien, y como mencioné, pues depende de nuestra velocidad de obturación, vamos a tener un resultado u otro. Por ejemplo, las velocidades de obturación lentas nos permiten hacer un efecto como de barrido. Aquí les ejemplifiqué. Y por ejemplo, acá está la muchacha haciendo acá como que headbangers. Y bueno, aquí tiene una velocidad de obturación de 1 sobre 10. Si se fijan, aquí se ve como que este efecto de barrido. Y bueno, si nosotros subimos una velocidad de obturación a 1 sobre 1000, se congela el movimiento. Entonces, mientras más lentas sean las velocidades de obturación, vamos a tener ese efecto como de barrido. Mientras más rápidas sean nuestras velocidades de obturación, va a servir para congelar los movimientos. Imaginemos, este es un ejercicio que se hace muy seguido, ¿no? Cuando están aprendiendo fotografía y sobre todo cuando se está pretendiendo dominar las velocidades. Cuando nosotros tenemos, perdón, un vehículo que pasa muy rápido y lo queremos captar y nosotros escogemos una velocidad de obturación muy lenta,
van a ver que el vehículo se va a ver como barrido, se va a ver como un poco difuso. En cambio, si subimos a velocidades de obturación rápida, vamos a ver que el carro se va a ver perfectamente congelado. Entonces, esto es importante que se entienda para que sepamos qué efecto o qué intencionalidad va a tener nuestra fotografía. Vamos a pasar al tercer elemento. La palabra ISO, estamos hablando del ISO, y la palabra ISO significa International Standards Organization y es la unidad internacional para medir la sensibilidad del sensor a la luz. Como les dije, nuestras cámaras tienen un sensor acá adentro y ese sensor capta la luz. Entonces, mientras más sensible sea nuestro sensor, va a captar más luz. Si nosotros decidimos bajar la sensibilidad de nuestro sensor, pues menos luz va a captar. Aquí se los puse hasta en letras rojitas. Si tenemos menos ISO, menos sensibilidad a la luz. Si tenemos más ISO, más sensibilidad a la luz. Ahora, aquí mientras más nosotros subamos la sensibilidad a la luz, nuestro sensor va a empezar a generar lo que se llama ruido digital. ¿Qué es el bendito ruido digital tan odiado por algunos fotógrafos? Es una textura granulada de colores que se supone que es no deseada, que aparece en la imagen cuando aumentamos el ISO. Técnicamente, una fotografía que tiene demasiado ISO, pues no es correcto subirle tanto el ISO cuando puedes compensar la luz con otros mecanismos, ya sea con la velocidad de obturación, por ejemplo. Pero si nosotros aumentamos mucho el ISO, pues va a empezar a surgir esta textura o este grano digital que se ve feo. Y bueno, acá es cuestión de gustos. Por ejemplo, yo hay veces que deliberadamente subo el ISO de mi cámara para obtener esa textura. No lo subo tanto porque si no sí se ve ya muy feo. Pero por ejemplo a mí sí me gusta un poquito las fotografías de que tengan como que esa textura, esa rugosidad. Entonces yo sí subo deliberadamente el nivel de mis ISOs en mi cámara para obtener este efecto. Pero es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que no le gusta y que es así súper, digamos que impecable técnicamente en sus fotografías y que no le gusta ver nada de ISO, sino así súper limpia su fotografía. Pues está bien, ¿no? Pero a mí sí me gusta obtener este resultado como de grano, de un poquito de ruido en las fotos. Me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues la escala de valores ISOs son los siguientes. Pueden ser desde ISO, aquí les puse los más comunes, pero por ejemplo aquí hay ISOs desde 50, 100, 200, 400 y así sucesivamente hasta 6400. Sin embargo, por ejemplo, ya ahorita hay cámaras que te permiten subirle niveles de ISO de hasta arriba de 50,000 de ISO. Entonces aquí recordemos que si tenemos condiciones de luz nada favorables o con muy poca luz, aquí nos veremos obligados si no tenemos, digamos que fuentes de luz externas para compensar esa luz faltante, pues será necesario que nosotros subamos nuestros niveles de ISO, a sabiendas que mientras más subamos el ISO, pues va a aparecer este ruido digital. ¿Se imaginan cómo es el ruido digital? Acá lo tenemos. Podemos apreciar que mientras mayores sean los valores ISO, lo que acabo de comentar, pues vamos a tener este ruido digital. Y aquí, por ejemplo, si nosotros metiéramos un ISO de 80, prácticamente pues no hay nada de ruido, ¿no? Pero conforme nosotros vamos subiendo nuestra sensibilidad ISO, va apareciendo este grano. Si se fijan ya, por ejemplo, un ISO de 3200, pues ya es demasiado evidente cómo se ve este ruido. Entonces aquí es cuestión de jugar con nuestra sensibilidad para ver qué efecto va a tener sobre nuestra imagen. Acá se ve, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un screen de nuestra pantalla, pues veremos que ya cuando subimos muchísimo los niveles de ISO, pues ahí se va a ver este granulado. Aquí tenemos, por ejemplo, al igual que como vimos en la escala de los diafragmas y velocidades de obturación, el ISO también pues es el tercer elemento para controlar la luz en nuestra fotografía. Acá tenemos una foto sobreexpuesta, ¿sí?
y aquí tiene un ISO 400. Sin embargo, si nosotros bajamos este ISO a 100, vamos a tener este resultado. Pero acá está sobreexpuesta y acá subexpuesta. Entonces, si teníamos acá 400 y se estaba sobreexponiendo la cámara y acá nos vamos a 100, pero se está subexponiendo, pues entonces vámonos a un rango intermedio, que son los 200 para tener una correcta exposición de la imagen. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el white balance o el balance de blancos. ¿Qué entendemos entonces por balance de blancos? Es una herramienta que nos ayuda a controlar las dominantes de color de una imagen. Cada entorno o cada escena tiene una temperatura de luz diferente. En el video pasado ya hablamos también de lo que son las temperaturas de luz. Entonces, si no saben de lo que estamos hablando, ve a ver ese video y para que sepas lo que es la temperatura de luz y luego te jalas nuevamente para acá para que no le pierdas el hilo y le agarres la onda. Muy bien, entonces por lo que es importante conocerlo para saber qué balance de blancos es el correcto para cada escena. Es importante no confundir el balance de blancos con la temperatura de color. Son dos cosas separadas y distintas. Cuando hablamos de balance de blancos es un ajuste que se hace en la cámara. Cuando hablamos de temperaturas de color nos referimos al color de la fuente luminosa. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes balances de blancos. Y aquí están distintas dominantes de color. Aquí tenemos una dominante evidentemente azulosa, aquí naranja y aquí de color rojo. Entonces estas son las dominantes de color que nos podemos topar en distintas escenas y que bueno, nosotros tenemos la capacidad de poder modificar en nuestra cámara para justamente eliminar esas dominantes de color. Muy bien, en nuestra cámara vamos a encontrar diferentes simbologías que nos van a decir qué dominante o qué balance de blancos, mejor dicho, qué balance de blancos o white balance estaremos aplicando a nuestra cámara. Entonces, las cámaras digitales tienen varias configuraciones de balances de blancos de acuerdo a la dominante de color de la escena. Las más comunes son las siguientes. Cuando vemos este símbolo AW, quiere decir que está en automático. Lo que quiere decir acá es que la cámara inmediatamente va a hacer los ajustes necesarios para tener la dominante de color necesaria y está totalmente en automático. Si nosotros vemos este solecito, la dominante de color se refiere a lo que es luz de día. Cuando tenemos esta nube, se supone que es digamos que un balance de blancos de nublados y tenemos esta casita con estas rayitas, pues es la sombra, es un balance de blancos de sombras, lo que es la luz incandescente, la luz fluorescente, lo que es la flechita hacia abajo se refiere al flash y bueno, acá también tenemos la opción de poder personalizar el balance de blancos que nosotros queremos. También en nuestra cámara nos metemos al menú y ahí podemos ponerle personalizado qué balance de blanco queremos. Y bueno, recuerden que el balance de blancos o la temperatura de color, más bien la temperatura de color se mide en grados Kelvin, ¿sale? Entonces, pues aquí se los expliqué. Auto, la cámara se ajusta automáticamente. Luz de día y flash se ajusta más o menos a los 5500 grados Kelvin, por lo que no tendrá ninguna dominante de color. Y nublado y sombra harán que la imagen sea más cálida para iluminar las dominantes o tonalidades azules. Incandescente y fluorescente eliminarán la tendencia a los rojos. Personalizado, nosotros elegimos por medio de qué grados Kelvin nosotros queremos el balance de blancos. Una luz de, bueno, tu estógeno, esto está a 2850 grados Kelvin, 3800. Mientras más bajo sea, pues vamos a tener dominantes de color azulosas, 5300, 5500, 5550.
son pues dominantes de color que se supone que no te da ni cálidos ni fríos. Sin embargo, si nosotros subimos a rango ya de 6500, 7500, pues vamos a estar obteniendo dominantes de color más cálidas. Bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la teoría del color, que esto es un pero gran tema. No pretendo, digamos que profundizar, porque este es un tema que requiere, digamos que de mucho estudio y que es un elemento de, digamos que de expresión. Entonces, es un tema bastante amplio, bastante extenso, que no pretendo explicar a la perfección aquí, porque se requerían muchos videos para ejemplificar y para ver pues el impacto que tiene sobre nuestras emociones, y hay teorías muy rebuscadas y digamos que muy elaboradas sobre lo que es el color. Pero bueno, aquí como es un curso básico de fotografía, nada más quiero dar algunas pinceladas para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos sobre el color y un poco sobre la teoría que hay detrás, ¿vale? Entonces, en todas las disciplinas visuales, los colores juegan un papel fundamental, así, fundamental. Y la fotografía, pues obviamente no es la excepción, ya que son capaces de generar distintos efectos psicológicos en nosotros, de acuerdo a la cantidad, la combinación, la intensidad y la tonalidad que utilicemos de cada uno. Es básico para los que hacemos fotografía estudiar la teoría del color, pues es un recurso compositivo y expresivo que nos ayuda a comunicar una emoción. Dicho de otra manera, es una herramienta que nos ayuda a enmarcar la intención de la foto. Por ejemplo, podemos transmitir calma, pasión, misterio, alegría, melancolía, etcétera. Estudiar este tema es fascinante y, repito, súper amplio, pues hay fotógrafos que son unos verdaderos máster en la materia y cada foto que hacen la componen, entre otras cosas, pensando siempre en el color. Resultado, una imagen impactante. Esto pues obviamente también se lleva al cine, y si se fijan y alguna vez le ponen como que un poquito de atención a las escenas que vemos en distintas películas, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una escena donde hay mucho rojo, pues el rojo alude mucho a lo que es la pasión, hasta la agresividad. Digamos que cuando se utilizan colores muy vibrantes, apela directamente a estos elementos, ¿no? Pasión, agresividad. Recuerden que pues el rojo también lo relacionamos hasta con la sangre. Entonces, por eso es importante conocer estos elementos, porque son elementos compositivos que le van a aportar un diálogo a nuestra fotografía. El tono tiene relaciones intrínsecas con nuestra supervivencia, me adelanté, mientras que el color tiene una profunda relación con las emociones. El color está cargado de información y es una experiencia visual muy penetrante. Los colores componen un complejo alfabeto de significados simbólicos que podemos utilizar. Las tres dimensiones del color pueden ser definidas y medidas: matiz, saturación y brillo. Entonces, estos tres elementos se estudian por separado, pues tienen diferente impacto sobre nuestras emociones y hasta a nivel psicológico. Entonces, como les digo, es algo que se tiene que estudiar más a profundidad para tener una comprensión más amplia de lo que el color puede generar en el ser humano. Yo aquí, por ejemplo, les puse un poco de lo que es a qué, digamos, está apelando cada color. Y repito, tiene que ver mucho con la intensidad que le ponemos también y la tonalidad que usamos en los colores. Por ejemplo, el color rojo, mientras más utilicemos el rojo, pues va a dar sensación de poder, de fuerza. Como les comenté, puede apelar al dolor, a la sangre. Es hasta cierto punto agresivo. Si utilizamos, por ejemplo, un color azul, pues apela a lo que es la eficiencia, la lógica, lo frío de algún lugar.
a la calma también puede apelar el azul. Cuando utilizamos, por ejemplo, colores amarillos, pues el optimismo, la alegría, la creatividad, pero también puede apelar a la fragilidad, incluso a la irracionalidad. Un color verde pues apela a la calma, a la naturaleza, a la unidad. Por ejemplo, un color morado a la espiritualidad, a la bendición, pues a muchas cosas, ¿no? A, a la verdad también puede apelar el color. Entonces, por ejemplo, un naranja está relacionado mucho con el hambre. Si se fijan, muchos restaurantes utilizan colores tirándole a naranja porque se supone que te abre el apetito. Hay todo detrás de todo esto una psicología del color. También pues apela a lo que es la comodidad, la frustración también. Y ya un color más rosado pues a la feminidad, a la tranquilidad, a este a lo relajado, por ejemplo, un color gris a la estabilidad, a ser como estoico, a la depresión, también puede apelar este color gris. El blanco, pues a la higiene, a la limpieza, basta con ver a un doctor o a un hospital, vamos a ver que los uniformes y todo lo que son los quirófanos, pues hay mucho blanco, pues transmiten, digamos que pues un efecto de limpieza, de higiene, de salubridad, todo eso, ¿no? Y pues bueno, el negro pues apela a lo pesado, a la sofisticación, es muy glamuroso también el negro. El negro es de mis colores favoritos. Tengo como 20 playeras igualitas, todas negras y algunas con variantes de colores por acá, pero a mí me gusta mucho el negro. Se me hace muy elegante y como que a cada persona nos ajusta más como que un color. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el negro, el gris también me gusta y el rojo. Entonces yo siempre tiendo a utilizar esos colores. Pero acá cada quien tiene pues diferentes colores favoritos, pero también es importante que sepamos a qué está apelando ese color. Bien, pues bueno, aquí tenemos algo, como les digo, muy básico sobre la teoría del color y les voy a poner, por ejemplo, el efecto que tiene el color en una misma fotografía. Aquí tenemos una fotografía totalmente con colores cálidos, ¿sí? Del Golden Gate en San Francisco. Vean lo distinto o cómo se sienten, por ejemplo, al ver la foto de la izquierda con colores cálidos. Pues es una imagen que nos da como que cierta tranquilidad, cierta calma, pero si nosotros utilizamos otro color, por ejemplo el azul, vean, o sea, aquí ya el color azul nos transmite una cosa totalmente distinto, como que hasta de frío, como un poco pues, ¿cómo decirlo? Como de soledad quizá. Entonces, vean la diferencia que tiene el uso del color en la misma imagen. Son sensaciones súper diferentes. Ok, muy bien. A manera de conclusión, recuerden que tenemos tres elementos fundamentales para manejar la exposición correctamente en nuestras cámaras. 1. La velocidad de obturación. ¿Sí? 2. Apertura. Y 3. ISO. Recuerden que la velocidad de obturación se mide en fracciones de segundo o segundos completos. 1 sobre 30, 1 sobre 60, 1 sobre 125. Y de acuerdo a la velocidad de obturación vamos a tener un efecto congelado o un efecto barrido. El otro, lo que es la apertura del diafragma, recuerden que se mide en pasos. Podemos empezar desde aperturas F2, F1.8 hasta aperturas F22. Recuerden que mientras más bajo sea el número F, más abierto va a estar nuestro diafragma. Mientras más alto sea nuestro número F, más cerrado va a estar nuestro diafragma. A mayor apertura, mayor cantidad de luz entra. Digamos que mientras más cerrado esté nuestro diafragma, menos cantidad de luz va a pasar a nuestro sensor. ¿De acuerdo? Y por último, recuerden que tenemos el ISO. El ISO es, digamos que
Se puede medir en 100, 200, 400, 800. Es la sensibilidad que le estamos dando a nuestro sensor ante la luz. Entonces, mientras más alto sea nuestro número ISO, pues vamos a tener, digamos que ruido digital. Mientras más bajo sea nuestro valor ISO, pues no va a haber ese ruido digital en nuestra cámara. Y bueno, les invito que vayan a ver el video pasado nuevamente y luego vengan para acá. Y también los invito encarecidamente, por favor, a que si les está siendo útil esto, guarden el video, lo compartan, por favor, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que estén atentos cada vez que subo material y corran a ver el video nuevo. ¿Sale? Bien amigos, pues por mi parte ha sido todo. Yo creo que en unos 4 o 5 días máximo, como les había dicho, en una semana voy a estar subiendo el otro video hasta concluir estos 5 videos que tengo en mente. ¿Sale? Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Seguimos en contacto. Estamos viéndonos pronto y adiós.